La industria vuelve a pedir ayuda. La pérdida de competitividad en los últimos años desde la pandemia no se ha recuperado. Nos acompaña hoy en Capital Radio el director general de la asociación que agrupa a las empresas con gran consumo de energía, las grandes industrias productoras, entre otras, pues de equipos de maquinaria, trabajo, elaboración de materias primas. Don Pedro González, muy buenos días. Muy buenos días. Pues ¿cómo está la industria en este momento? ¿Cómo podría diagnosticarla? Bueno, pues precisamente celebrábamos esta semana nuestra asamblea anual y en la misma pues comunicábamos a los socios los resultados de consumo del año pasado, y en estos resultados de consumo pues vimos que la foto que tenemos no es buena, porque hemos tenido una caída del 8% del consumo eléctrico con respecto al año pasado. Lo que nos preocupa más es que la caída agregada, si sumamos los dos últimos años, pues alcanza el 30% de consumo eléctrico, ¿no? Entonces, esa caída en el consumo eléctrico al final se traduce en una menor actividad industrial. Claro, eso lo está reflejando. Y eso significa que las cuentas y la propia marcha económica de las industrias pues está en una situación más delicada. Y hay elementos que nos gustaría comentar con usted que no sabemos si encima les perjudican más, como por ejemplo las compensaciones de emisiones de CO2, que ahora está en torno a los 300 millones de euros, que parece bastante inferior a lo que les otorga el derecho de la normativa europea. Sí, efectivamente. Nosotros cuando miramos o hacemos el ejercicio de mirar la factura eléctrica que pagamos, siempre tenemos el ojo puesto en lo que pasa en nuestro entorno, en los países de nuestro entorno, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues que básicamente la actividad exportadora de la industria manufacturera es un componente esencial y lógicamente competimos con empresas de los países europeos y los países y las regiones internacionales. Uno de los componentes claves en este momento son las compensaciones que obtenemos nosotros por CO2, se llaman compensaciones indirectas, porque esto básicamente es un reconocimiento que la propia Comisión Europea ha otorgado a las industrias europeas, en las cuales se nos dice básicamente que como tenemos un componente de CO2 en el precio del mercado eléctrico y como en el resto de regiones fuera de Europa ese componente no existe, pues estamos en una clara desventaja competitiva frente a otras regiones del mundo y se nos permite obtener una compensación de una parte. Bueno, lo que nos encontramos aquí es que mientras en otros sitios se maximizan estas ayudas, como puede ser Francia, Alemania, Bélgica, aquí cada año proporcionalmente estamos cobrando menos y efectivamente, como bien señalabas, esos 300 millones de euros, pues este año son menos del 40% de las ayudas a las que nos da derecho la normativa europea. Pues ahí estamos con un déficit en las cuentas. En cuanto se refiere a la competitividad con el exterior, ¿en qué situación está la industria de alto consumo de España? Bueno, nosotros hacemos un ejercicio mensual en el cual hacemos una comparativa de una industria tipo situada en España o la misma industria en Francia o la misma industria en Alemania. Lo que hacemos siempre es comparar lo que pagaría esa misma industria en los tres países, ¿no? Bueno, al final las conclusiones pues son las que nos lleva a la realidad y explican un poco la situación de desventaja competitiva que tenemos. Un consumidor industrial en España paga su factura eléctrica más de 2 veces con respecto a lo que pagaría ese mismo consumidor en Francia y paga casi, o pagan en torno de un 70% más de lo que pagaría en Alemania. Esto en una actividad clave como es la industria, en la cual se compite en mercados internacionales, pues la parte del componente de la energía es una clara desventaja en una industria como la manufacturera, la electrointensiva, en la que el porcentaje de la factura eléctrica de los costes operativos pues alcanza el 30% y en algunas industrias llega incluso hasta el 50%, algo que en los últimos 2 años, 3 años, pues ha sido habitual en el conjunto de la industria manufacturera electrointensiva.
Los pasos que están dando los socios europeos, hoy mismo, por ejemplo, estamos contando que se han comprometido a reforzar las redes eléctricas como un vector esencial para la descarbonización del sistema productivo. ¿Les aporta algo a ustedes? Bueno, nosotros somos industria que ya está, entonces ya tenemos nuestra red. Entendemos que el refuerzo de la red tiene más que ver con la futura electrificación de procesos industriales, con la entrada de nuevas industrias o con nuevos vectores, el cambio a nuevos vectores energéticos, pues como se comenta, la probabilidad de uso de hidrógeno, etcétera. Es decir, nosotros ya estamos, esto es para los que van a venir, ¿no? Claro, las dudas que nos surgen a nosotros en el ámbito industrial es, con la desventaja competitiva que tenemos, ¿va a ser posible que seamos capaces de atraer nueva industria? Esa es una duda que tenemos, nosotros la estamos reflejando, la actividad nuestra con la caída del consumo eléctrico pues hace que esto se ponga en duda y veremos si no se da un impulso y una política industrial y se apuesta por esa política industrial en el ámbito europeo, pues veremos si somos capaces de conseguirlo. Ya vemos cómo quedan perfectamente definidas las cuestiones, los desafíos que enfrenta la industria de gran consumo de energía. Agradecemos a don Pedro González, director general de AEG, que haya explicado con tanta nitidez cómo están las cosas. Gracias por acompañarnos, don Pedro, y buen viernes. Muchas gracias.